China ha realizado una variedad de esfuerzos para poder convertirse en la potencia hegemónica que tanto ha anhelado. Con una variedad de reformas político y económicas, China ha pasado de ser una nación pobre en 1949 al ser hoy en día en toda una potencia económico mundial. La mayor parte de su crecimiento se encuentra en el control que tiene el Partido Comunista Chino. Este partido político un tanto autoritario, porque hay que decirlo, es un estado autoritario, ha realizado un sinfín de reformas para poder transformar su nación, desde control de los medios de comunicación, reformas a la industria, proyecciones y apoyo a empresas como Huawei, hasta la política de planificación familiar. Esta política, implementada en el año de 1979, con el objetivo de tener un control de la natalidad para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ya que China afrontaba problemas sociales y ambientales. Esta planificación familiar, un tanto polémica, tuvo efectos positivos para el crecimiento de China, también como efectos negativos, desde reformas agresivas para los ciudadanos hasta la violación de derechos humanos, y un último informe de Financial Times que cuestiona la planificación familiar impuesta por China. En este video te contaré los efectos positivos como las consecuencias que afrontó y afrontará China con esta política del hijo único. Antes de comenzar con la explicación de la política de planificación familiar impuesta por China, sería necesario aclarar una primera pregunta, que sería, ¿por qué importa tener un control demográfico en la nación? Las proyecciones demográficas suponen una simulación estadística que ayudan a conocer cuál será la evolución futura de la población en un país bajo determinados supuestos. La importancia de estas proyecciones radica en su utilización posterior en otros ejercicios, como por ejemplo en la proyección del gasto en pensiones, hablando de una población ya adulta, en materia de salud, la población económicamente activa, el crecimiento del PIB, entre más, y eso ayuda a tener un mejor control en los gastos públicos. Claro, pensando en que el Estado invierte en la población, casi lo que no suele pasar en América Latina. Centrándonos a nuestro tema, la siguiente pregunta sería, ¿por qué fue implementada dicha política en China? Si bien esta reforma fue implementada en el año de 1979, tiene antecedentes que se remontan a la era de Mao Zedong. China era una nación inestable, había sufrido la invasión japonesa de 1931 a 1932, la Segunda Guerra Sino-Japonesa y el constante conflicto entre comunistas y nacionalistas. Bajo este periodo de inestabilidad, China realiza su primer censo de población en el año de 1953, donde da un resultado de 583 millones de habitantes. Tabla de comparación del crecimiento de la población en México, India y China. Con el fin de hacer frente al rápido crecimiento de la población, a finales de 1954 entra en vigor la primera campaña de planificación familiar o de la natalidad, denominado Xinhua Chengyu. Xinhua Chengyu. El primer intento apenas duró unos meses, ya que la revolución cultural con el salto adelante provocó el caos y la inestabilidad de nuevo, provocando, según varios autores, la hambruna de 1958 a 1961, lo que hizo descender la población. Si bien los efectos de esta política de planificación no fueron los esperados, la realidad es que Pekín siguió trabajando en la búsqueda de su planificación familiar adecuada. Hasta llegar a la década de los 70 es donde marca un antes y un después a lo que se refiere a política de planificación familiar. De la mano del arquitecto general de Reforma y Apertura, Deng Xiaoping, es que estableció esta reforma oficial en el año de 1979. De esta manera, Deng Xiaoping pensaba que podía aliviar los problemas sociales, económicos y ambientales que afrontaba China. El gobierno puso en marcha dicha reforma de un tanto obligatoria, ofreciendo incentivos financieros para quienes cumplieran con ella, unas altas multas para quien no cumpliera con dicha reforma, un privilegio en el sistema educativo para familias de un solo hijo, al igual que una gran campaña de red de anticonceptivos con una buena educación, lo que hizo que la reforma se llevara a cabo. Dentro de los beneficios que vio China con esta política está el crecimiento de la población económicamente activa, pasando en el año de 1980 del 59% al 73% en 2010, en un rango de edad de 15 a 64 años. Este aumento permitió que Pekín no solo despegara económicamente, sino que llegara a su récord económico. La política del hijo único se convirtió en los principales estandartes de la China moderna, ya que alcanzó objetivos de modernización
a través de la industrialización con su éxito económico, acompañada de la educación, ya que desde épocas remotas se consideró que cualquier persuasión tenía que estar ligada con la educación. Las consecuencias fueron diversas. En primer término, hay que ver el tamaño de China. China es un país gigantesco. La política se limitaba a zonas urbanas y rurales, donde en la zona urbana se limitaba a tener solamente un hijo por pareja, mientras que en las zonas rurales se podía tener de 2 a 3 hijos, causando que esta política no se implementara de manera uniforme, principalmente en las zonas rurales, donde las minorías o las familias de etnias no tenían los mismos privilegios. En un primer caso, muchas familias no registraron a sus hijos por el miedo de ser sancionados. Con esto, muchos niños perdieron lo que son derechos en educación y en salud. Entre los principales problemas que tiene esta política está el desbalance de género en la población, existiendo un mayor número de hombres que mujeres, muchas veces inclinada a una preferencia de tener hijos varones, lo que ocasionó un aumento de abortos selectivos por género. Otro efecto es el famoso caso de los niños emperadores. Prácticamente es una sobreprotección de los padres a sus hijos, sometiéndolos a cargas excesivas de materias y cargando con el peso de que tienen que ser los mejores, por el simple hecho de tener un solo hijo. Esto te puede resultar familiar, a lo mejor, en esta película. It was changed to today. But they said it was tomorrow. Something happened. It's in 20 minutes. My father is coming to get me. Y por último está la publicación de Financial Times, donde hace una dura crítica a la política del hijo único. Menciona que la población de China se está envejeciendo antes de envejecerse, y esto puede traerle problemas para el año 2050. Gracias a que se mejoró la calidad de vida, también se prolongó la esperanza de vida, así generando otro tipo de gastos públicos y no en la actividad comercial, que es a la que le importa a China. Con ello, este informe advierte que para el año 2050 la población tendrá un rango de edad de 65 años. Según teóricos como Lin Peng-kong, el envejecimiento se puede dividir en 3 etapas. La primera va de 2001 a 2020, que es una etapa que ya vivió la población china. Este es un aumento acelerado y llegó al 17%. La segunda etapa sería 2021-2050, donde llegará al 30% de la población, refiriéndonos también al informe de Financial Times. Y por último está la etapa de 2051-2100, donde ya se estima que China será una población altamente envejecida, llegando a más de 400 millones de habitantes a este rango de edad. Contrario a lo que se piensa, esta política de planificación familiar puede poner un alto a la búsqueda de la hegemonía que está buscando China. Las reglas están cambiando. En 2009, la política dio una apertura para las familias en zonas urbanas para que tuvieran más de un hijo por pareja. Así, llegando al año de 2015, donde esta política se eliminó totalmente. Las políticas impuestas para la década de los 80 fueron restrictivas. Hoy en día se quiere dar una apertura a esta política del hijo único, buscando que las parejas tengan uno o más hijos por pareja. China sabe el riesgo que está tomando con esta política del hijo único y pone en duda para 2050 la hegemonía que tanto ha buscado. Los problemas son adversos. La población de China tiene una cultura muy arraigada al trabajo y sabe los altos costos de vida que tiene al tener un solo hijo. Estos han sido los aciertos y los errores implementados por esta política del hijo único llevada por un largo tiempo por Pekín. Lo que nos queda es esperar y tener el privilegio de llegar al año 2050 y ver si realmente se cumple la predicción de que China va a ser la potencia hegemónica mundial para este año, o si los informes que se están dando actualmente cumplen el veredicto y China solo se quedará en el intento. Llegando a este punto, me gustaría escucharte a ti. ¿Crees que la nueva reestructuración de planificación familiar dará el éxito para el año 2050, donde China busca ser la hegemonía mundial, o solo se quedará en el intento? ¿Crees que su vecina rival, India, con las mismas estadísticas demográficas, hubiera tenido el éxito con esta planificación familiar? Y 3. ¿Crees que se cumplió el éxito de China o se violaron también los derechos humanos? Puedes dejarme tu respuesta aquí en los comentarios y con gusto te estaré leyendo. Espero que esta información te haya servido. Mi nombre es David Martínez. Un abrazo y hasta luego.